Buenos días, familia bendecida, familia Vida en Plenitud. Es un privilegio y un gozo el estar hoy con ustedes y poderles compartir esta enseñanza. Es un gran privilegio y me da mucha alegría. Bueno, quería darle como un poquito de continuidad a las enseñanzas que hemos estado recibiendo. Hace 8 días Dieguito nos compartía sobre la responsabilidad de los hijos del reino y pues me gustó el tema como para darle un poquito de continuidad. Entonces, la enseñanza de esta mañana se titula Cumpliendo nuestra asignación de manera práctica. Cumpliendo nuestra asignación de manera práctica. Entonces, nosotros conociendo la situación actual que hemos estado pasando, es fácil notar que la pandemia ha agudizado los problemas que tiene este sistema, pero no solo de sistema, sino también los de la iglesia, o los ha hecho algo más o menos visibles. Es aquí donde nosotros, como ministros competentes del nuevo pacto, debemos ser intencionales para generar estrategias para el extendimiento del reino de Dios. Entonces, ahí entramos nosotros como iglesia. Debemos ser intencionales. Entonces, primer punto que les quiero compartir. ¿Cómo hacer para llevar a la vida práctica las ideas y las estrategias que Dios ha colocado en nuestro corazón? A todos como ministros competentes, Dios ha puesto ideas, ha puesto estrategias, nos ha motivado de una o de otra forma para que nosotros seamos miembros activos y empecemos a extender ese reino de Dios. Entonces, algo que es muy clave es que nosotros debemos tener determinación. Busque en el diccionario qué es determinación. Es una decisión que implica coraje, que implica valentía, que implica seguridad. Entonces nosotros debemos empezar a expresar esa determinación que Dios nos ha entregado. ¿Qué sería lo contrario a la determinación? Es cuando nosotros dudamos, tenemos esa incertidumbre o vacilamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Hoy digo una cosa, pero en 2, 3 horas ya cambio de parecer. No estamos seguros. Por eso nosotros debemos ser determinados. Entonces, un ejemplo de pronto cómo somos determinados. De pronto algunas personas más jóvenes o algunos jóvenes toman la decisión de irse de casa, ¿no? Yo quiero ser independiente, ya tener mis propias cosas. Toman una decisión, una determinación. O cuando van a cambiar de empleo, ¿no? Ya el ciclo en este lugar se terminó, necesito buscar un nuevo horizonte y tomas una determinación y cambias de empleo. O cuando vas a estudiar tu carrera, X carrera, tomas la determinación de estudiar esa carrera. Entonces, cuando uno por lo general toma una determinación, uno se siente y evalúa los pros, evalúa los contras y así toma una decisión, ¿cierto? Pero con Cristo no necesitamos de asustarnos de los contras porque con Él no existen contras, con Él son solo pros. Con Él no vamos a perder, con Él vamos seguros, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados. Entonces, si estamos siempre alineados con el Espíritu de Dios, todo nos va a salir bien, porque vamos a estar siempre guiados por Él. Hay personajes en la Biblia que han tomado determinación y que nos sirven de ejemplo para nosotros. Uno de ellos es la reina Esther. Hemos conocido de pronto los que hemos leído la historia cómo ella arriesgó su vida cuando se fue a acercar al rey, ¿verdad? Me gustaría que miráramos en el libro de Esther, de pronto los que estén tomando nota, Esther capítulo 4, el versículo 16. Mira lo que dice este versículo. Ve, ahí está hablando la reina Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. A los que hemos leído la historia, el pueblo judío en esos momentos estaba en riesgo de morir, ya habían dictado una sentencia y iban a morir. Y Esther también era judía, o sea, esa ley la incluía a ella. En su momento, así ella tratara de esconderse,
pero cuando supieran que ella era judía, iba a morir. Entonces ella, ahí sí fue como esa vocera, esa líder que Dios había puesto en ese lugar precisamente para que en ese momento indicado abogara por su pueblo. Y ella convocó, ahí le estaba mandando a decir eso a Mardoqueo: ayunen por mí, yo también lo voy a hacer, porque aunque el rey no me ha hecho llamar, porque la única forma de ella poder ir a ver al rey era porque él la mandaba llamar, él no la había mandado llamar, ella se iba a arriesgar a acercarse al rey. Entonces ella estaba orando y ayunando para que si Dios le diera esa gracia, porque si el rey le molestaba, muy bien la podía hacer matar. Entonces por eso decía: si perezco, que perezca. Pero bueno, el desenlace de la historia es de que no pasó eso, sino que todo lo contrario, pudieron el mismo pueblo judío defenderse. Entonces, esta fue un ejemplo de mujer que tomó una determinación. Dios la había puesto en un puesto, en un lugar estratégico, porque allí la necesitaba. Ella iba a ser la vocera de ese pueblo. Y lo hizo en el momento oportuno, actuó en el momento oportuno. Entonces, y siempre fue, vea, alineada a Dios. Otro personaje que conocemos y que también fue muy determinante es Noé. ¿Por qué Noé? Noé fue una persona que obedeció a Dios. Dios le habló una sola vez y le dijo que construyera el barco. Él ni conocía que era un barco. No conocían para esa época la lluvia. No sabía lo que era, va a caer una gran lluvia. Él no lo conocía. Sin embargo, sin necesidad de que le repitieran, él obedeció. Y así es un ejemplo para nosotros como ministros competentes. Cuando Dios nos hable, le obedezcamos. Miremos el libro de Génesis. Ahí está Génesis capítulo 6, el versículo 14. Entonces nos dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y ahí le sigue dando las instrucciones de cómo va a construir este arca. Él era ingeniero, pues hasta ese momento él no lo sabía, pero vea, Dios lo dotó de todo lo que él necesitaba para ser full arquitecto o ingeniero para armar semejante barco, ¿verdad? Que aguantó full diluvio. Entonces, él solamente obedeció y se dejó usar de Dios. Dios usó de él sus talentos, usó sus capacidades y todo, y él solamente obedecía. Así debemos ser nosotros como ministros competentes, obedecer. Dejémonos usar en Dios, soltémonos en Él, confiemos. Otro personaje que tomó y que tuvo determinación y que nos lo enseñaron en la escuela dominical y que lo conocemos muy bien es el rey David. Aquellos cuantos hemos escuchado la historia de David y Goliat, ¿verdad? De que ese Goliat era ofensivo contra el pueblo de Israel y David, mejor dicho, tomó carácter, posición. ¿Y quién es este tan atrevido que viene acá a insultarnos? Y él se dijo: yo soy capaz de enfrentarme. Físicamente tal vez no tenía el porte como para enfrentarse a un gigante, pero si leemos la historia, mira lo que hizo David, un hombre que, wow, marcó la diferencia. Y podemos ver esto en el libro de Samuel. Miremos primera de Samuel, perdón, capítulo 17, el versículo 37. Vamos a leer solamente ese versículo, pero si ustedes quieren leerse en la historia de Esther, la de Noé, la de David, léanla. Mejor dicho, son personajes que uno puede tomar de ellos muchas cosas buenas, muchos ejemplos. Entonces, primera de Samuel 17:37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Algo que podemos resaltar de David es que él era muy valiente. Y lo importante es la confianza que él tenía en Dios. Dice: si él me libró del león, me va a librar de este filisteo, ¿verdad? Entonces es esa confianza en Dios, ese amor, esa sabiduría que Dios nos ha otorgado y ese amor por Él. Entonces confiemos en Él.
¿Cuánto no más ahora que somos ministros competentes del nuevo pacto, en esta época, que lo tenemos ahora dentro nuestro, que habita dentro de nuestro ser? ¿Cuánto más podemos hacer? Si esto lo hicieron ellos, ¿por qué nosotros no? Nosotros somos esos ministros competentes capaces de llevar a cabo muchas misiones que Dios ponga en nuestro camino. Si tratamos de seguir como el ejemplo de David, esa actitud, nuestra confianza en Dios va a producir el valor para enfrentar cualquier gigante en nuestras vidas. Por eso, la invitación a que tengamos ese reposo en Dios. Confiemos en Él. Él va a obrar en cada circunstancia, en cada situación. Solamente confía en Él. Suéltate en las manos de Dios. El segundo punto de esta enseñanza es usar nuestros dones y talentos. Mira, nosotros hemos sido equipados con dones, con talentos. No tenemos los mismos talentos de todo el mundo, no, porque somos diferentes, somos miembros de un cuerpo y todos los miembros del cuerpo no son iguales, no vamos a cumplir la misma función, pero sí somos importantes. La función del dedito meñique es muy importante, como la función de la pierna, la función del hombro. Son miembros importantes dentro del cuerpo, diferentes funciones sí, pero muy importantes dentro del cuerpo. Entonces, usemos nuestros dones. ¿Qué son los dones? Es el regalo que Dios le ha dado a los hijos, o sea, nosotros que somos cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios, cuando nosotros se nos fue notificado que somos hijos de Dios, se nos dio también esos dones, ese regalo de Dios. Entonces, qué bonito que nosotros los disfrutemos, pero también que los pongamos a funcionar. ¿En dónde vamos a encontrar la palabra de Dios que nos habla sobre los dones? En Primera de Corintios, el capítulo 12. Todo ese capítulo nos va a hablar sobre los dones. ¿Qué dones hay? Podríamos leerlo. Si quieres, vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer un pasaje chiquito. Entonces, ahí dice el título, dones espirituales. Y miremos el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y podemos seguir leyendo. ¿Ves? Son diferentes dones y a todos no se nos ha dado los mismos dones, pero disfrutemos del don que Dios nos ha entregado. Si de pronto tú dices, uy, pero ¿qué don tengo yo? Bueno, orémosle a Papá Dios, Señor, muéstrame cuáles son mis dones. Quiero ponerlos a fluir, a trabajar, a funcionar, ¿verdad? Pero empecemos a activarlos, activemos nuestros dones. También Dios nos ha dado, ¿sabes qué? Talentos. Y los talentos son las capacidades que todos tenemos para hacer alguna función. O sea, los que son hijos y los que no son hijos, tenemos talentos. Tenemos esas capacidades, tenemos ese talento natural. Ese talento natural es la habilidad que se tiene para formar algo natural. Entonces tenemos talento para la música, otros tienen el talento para escribir, otros tienen ese talento tal vez para hablar en público. O sea, diversidad de talentos. ¿Y cuál es también el talento potencial? Cuando tú te enfocas a trabajar, por ejemplo, el talento de la música y trabajas, estudias, le dedicas a ese talento. Entonces, ese es el talento potencial que tú tienes al que te le estás dedicando tu esfuerzo, tu estudio, tu dedicación. Pero todos tenemos talentos, ¿verdad? Vamos a mirar Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 14 al verso 30. Allí vamos a encontrar la parábola de los talentos. Entonces, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Me encanta este pasaje porque nos afirma que somos hombres y mujeres con talentos, con capacidades. Es nuestra función como hijos que los trabajemos, que los pongamos a producir, que no hagamos lo del siervo negligente, que los enterramos el talento por temor, por miedo. No, nosotros somos competentes y debemos trabajar esos talentos, esas capacidades, esos conocimientos. No es en vano todo lo que Dios nos ha permitido aprender, conocer, estudiar. Es porque Dios quiere aprovechar ese conocimiento, ese talento, esa oportunidad que tuviste de viajar y de conocer otra cultura. Todo eso lo usa Dios para que extiendas la palabra, le des a conocer. No es solamente mi testimonio, sino también que actuemos. Tenemos que actuar, tenemos que ser útiles en las manos de Dios. Que nuestro paso por esta tierra no sea en vano. Que no nos enfoquemos solamente en trabajar para cumplirle al sistema. No, entreguemos todo esto en manos de Dios y enfoquémonos poniendo nuestra mirada en Él. Y que nos soltemos en el sentido en que Él nos dejemos usar. Que Él hable por medio nuestro. Que cuando tú veas la oportunidad de hablar y de compartirle a otra persona, tú lo hagas. Que no le niegues esa oportunidad a esa persona de escuchar las maravillas que tú conoces. Muchas personas están anhelando esa palabra que tú y yo tenemos para darles. Muchos están frustrados, están cansados, están agobiados y necesitan de ministros competentes. No dejemos que el miedo, que el temor o la inseguridad nos hagan callar y le neguemos la oportunidad a otra persona, a otro hijo, de conocerle, de darse cuenta de quién es Él en Dios. Y si no nos escuchan, pues que esto no nos entristezca. Estamos cumpliendo con la obra, con la labor de Dios. Amén. Entonces, usemos nuestros dones. Mira, si nos han sido entregados, nos los ha dado Dios, no es en vano, es con un propósito. Es porque Él nos ha equipado. Él nos ha equipado, o sea, Él no me dio una parte y me quedó debiendo algo. No, Él ya nos dio todo. Lo tenemos todo. Tenemos es que activarlo, activar todo lo que se nos ha entregado. Y este conocimiento y esta luz y este entendimiento que se nos está entregando y que cada día está avanzando en nosotros, nos permita y nos dé el ánimo y la motivación para compartirlo a otros.
para darlo a conocer, para enseñarlo. Y lo que hablábamos desde un comienzo, usando las herramientas que han sido puestas en nosotros. Muchos tienen el talento o el conocimiento, por ejemplo, para usar las redes sociales, editar videos. Súper, úsalo, hazlo. Pero no dejes de hacerlo. Pero yo no sé manejar las redes. Listo, es que de pronto por ese lado tú no eres. Tú eres buena para convencer con las personas, pues aprovecha ese don y habla, comparte de la luz de Cristo. No, yo soy bueno cantando, me encanta cantar. Listo, hazlo. Hazlo y proyecta un mensaje de luz a través de la música. Pero usemos nuestros dones, usemos nuestros talentos. Siempre, eso sí, bien, siempre alineados con el Espíritu de Dios, enfocados en Él. Que nunca nos desenfoquemos, ¿no? Las circunstancias no nos desenfoquen del propósito eterno. Es importante que activemos los sentidos espirituales. En una oportunidad cuando enseñamos con Dieguito hablamos de este tema. Los sentidos espirituales nos activan, nos permiten escucharle, nos permiten entender, desarrollar ese discernimiento, degustarlo, disfrutar de él, activar esa inteligencia espiritual. Todo eso lo poseemos, todo eso está dentro de nosotros. Hemos sido equipados completos, no nos falta nada. Entonces, ¿qué excusa le vamos a presentar a Dios? ¿Qué excusa? No, Señor, es que no pude, no sé grabar el video, me quedó grande. No, es que no, mira, le soy sincera, a mí me da mucha inseguridad. Y usted dice, no parece, pero si al momento de grabar el video me siento atemorizada. Es más, cuando estamos en las reuniones que hacemos los domingos, me da, no sé por qué, ese sustico. Y pero yo tomé esa decisión, yo no me puedo quedar en esa inseguridad. Tenemos que romper esos temores, esos esquemas, eso que nos limita, esos paradigmas. Tenemos que avanzar. Y bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad y para adelante es para allá. Y no solamente yo quiero que todos avancemos, porque es que todos somos miembros importantes dentro del cuerpo de Cristo. Es muy importante dejar de que en nosotros siga manifestándose y expresándose la vida que está en nosotros. Que esos sentidos espirituales se activen, esa inteligencia espiritual se active y que se regulen nuestros sentidos naturales y que sean los sentidos espirituales los que estén siempre fluyendo. Mira, el tercer punto es crear hábitos que generen en nosotros un continuo trabajar para el extendimiento del reino. Crear hábitos. Un ejemplo que de pronto yo leía es cuando un niño empieza a practicar fútbol. El niño empieza a practicar fútbol, su primer clase, y no es que ya sea el James, ¿no? Tal vez está aprendiendo a patear la pelota, le están enseñando las reglas del juego, cuáles son las reglas del fútbol. Empieza, pero para que él sea un excelente jugador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser constante, si es necesario practicar todos los días, pues se practica todos los días. Tiene que asistir a un entrenamiento. Entonces, en ese empieza a desarrollar, ¿qué? Un hábito. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios también tenemos que empezar a desarrollar esos hábitos. Un hábito para orar, mantener esa comunión con Dios, un hábito para escudriñar la palabra, un hábito para escuchar también la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar todos esos hábitos que nos lleven a tener ese crecimiento. Cuando tú creces, cuando tú te alimentas, tienes ese hábito, vas a tener mucho más que dar a los demás también. No vas a decir, no, es que ya aprendí esto, pero no he aprendido más. No, porque si estás en una constante búsqueda, ese añorarle a Él, entonces vas a tener siempre que dar y siempre Él está ahí para enseñarnos, para revelarnos, para traernos luz, para traernos entendimiento. Y pues también para eso somos cuerpo, porque si hay algo que yo no entiendo, de pronto mi otro hermano sí lo entiende y me lo puede explicar. ¿Ves? Y así nos retroalimentamos también, porque por eso somos un cuerpo. Pero debemos crear esos hábitos que nos lleven a un crecimiento. Entonces, algo que a veces muchas personas, voy a crearme una meta. Voy a todos los días un horario, a esta hora tengo libre, un ejemplo, 5 de la mañana.
Yo sé que todos de pronto no madrugan a esa hora para orar, les queda más fácil en la noche, entonces crean el hábito, empiecen a formarlo a las 9 de la noche, pero empiecen a que esto sea algo constante, que se empiece a crear un hábito. Entonces tú empiezas con una meta y puedes empezar que dure 15, 20 minutos. A medida que tú veas que empiezas a avanzar, ya puedes empezar a meterle más tiempito, pero creemos esos hábitos que nos van a formar a nosotros como hijos de Dios cada día más y más, que nos va a permitir que nosotros se incremente esa vida de Cristo. Mira, cuando nosotros creamos esos hábitos, nos ayuda a que nosotros estén activos nuestros sentidos espirituales y así podamos seguir disfrutando de Él. Esos hábitos nos van a llevar a un avance. Dice el Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitémonos en Él. Amén. De pronto no tengamos o algunas personas no tengan el hábito de un estudio bíblico en su casa, pero empiecen a crearlo, algo pequeño, un versículo que tú entiendas, pero empiecen a crearlo y van a empezar y que empiecen a disfrutar, a deleitarse en Papá Dios. Estudiar la palabra no debe ser una carga, sino un deleite, algo que te guste, así como cuando tú comes un patacón así bien delicioso, así delicioso debe ser disfrutarnos la palabra de Dios. El escuchar, uy, a mí me encanta tal pastor como enseña, que, uy, le entiendo, que eso se te vuelva un disfrute, porque somos cuerpo de Cristo y nos estamos retroalimentando también por medio de otros hijos. Entonces, es ese placer que debemos tener y desarrollar en Él. Pasajes donde a veces vamos a ver dónde se destacan esos hábitos. Miremos Hebreos, vamos a mirar Hebreos capítulo 5 y el versículo 14. Entonces, Hebreos capítulo 5, 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para los que han ejercitado, nosotros tenemos que ejercitar todo eso, ejercitar nuestros sentidos espirituales. Miremos ahora el súper. Mira, les voy a decir unas citas donde vemos versículos que nos muestran el hábito de Jesús para orar y que en todo momento y se apartaba a orar y los dejó solos y se fue a orar. Mira, Mateo 14:23, en Marcos 6:45, Marcos 1:35, Lucas 4:42, Lucas 6:12, Lucas 9:18. Mira, si podemos ver todas esas citas, vas a encontrar cómo Jesús siempre buscaba ese momento para orar. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que Él? Que ve siempre esa comunión con el Padre. Orar es tener esa comunión con Él, ese face to face con nuestro Padre, donde estamos hablando, donde le estamos conociendo. Y cuarto punto, ya para finalizar, no trabajar solos. Somos un cuerpo que trabaja para un mismo fin. Súper buenísimo que nosotros también, Dios nos dé esas ideas, las podamos llevar a cabo, pero qué rico que podamos saber de que no estamos solos, de que tengo esta idea, pero para poderla consolidar, otra persona me puede ayudar y entre los dos trabajamos en equipo o entre los tres. Pero es súper que como cuerpo también aprendamos a trabajar en equipo, compartir las ideas, socializarlas y trabajar todos en un mismo fin. Mira el mismo ejemplo de Jesús, Él se armó de un equipo de jóvenes, sus 12 discípulos, y, él se armó de ese equipo. ¿Para qué? Para poderse ellos, ahí sí, extender el reino de Dios, porque Jesús les habló la palabra, pero después quienes siguieron ahí dando a conocer a Cristo, ellos. Entonces debemos armarnos de un excelente equipo de personas idóneas que trabajen con nosotros cuerpo a cuerpo, que estemos ahí sí todos alineados en un mismo propósito y con el mismo deseo de extender el reino de Dios, de ir a un avance, de avanzar. Entonces, mis amados hermanos, esta palabra las comparto a ustedes, espero que les llegue al corazón, que sea de edificación para cada uno de nosotros, es de edificación también para mi vida, porque esto nos motiva a que avancemos, de que sí podemos,
de que aunque hayan momentos de dificultad o de que será que sí puedo, de duda, no, tomemos la determinación de que estamos llenos de capacidades, de talentos, de dones. Entonces, pongámoslos a flote y lo más importante, no lo estamos haciendo solo. Primero que todo, estamos con Dios y segundo, somos un cuerpo, somos una iglesia. Los amo mucho y muchas gracias por esta oportunidad. Un lindo día.